Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y como siempre también por Radio Agricultura, y como siempre también por el canal 166 de nuestros amigos de Zapping, a quienes le enviamos un afectuoso saludo y un gran saludo a toda nuestra audiencia por la radio, por el canal de YouTube de la radio también, que estamos bien contentos porque, sobre todo por sus comentarios, qué bueno que le están gustando los contenidos, porque como siempre decimos en este programa, hablamos de las ideas que le hacen bien a las sociedades, a los individuos y a las naciones por completo. Y las ideas que nos hacen bien, bueno, son las ideas de la libertad, obviamente, y también la idea del objetivismo, la razón, sí. Hay que pensar las cosas para poder llegar a encauzarlas de buena manera. Y bueno, y tenemos tenemos que comentar, y me gustaría partir este capítulo, comentando algo una noticia que yo creo que todos la vimos y la verdad no nos gustó mucho, porque sabemos que estamos con la economía bien detenida, el desempleo aumentado, sobre todo las condiciones de vida de los chilenos se ven afectadas también por esta disminución de la calidad de vida que genera la precariedad que estamos obteniendo después de esta década de la mediocridad que nos metió la izquierda. Y vemos que Javiera Martínez, por ejemplo, la favorita del ministro Marcel, que Marcel decía que iba a ser la directora de presupuesto, la mejor directora de presupuesto de la historia, dejó a la DIPRES el 2024 con un hoyo de 9.412 millones de dólares. Muchísima plata. Es el presupuesto completo del MinSal del 2019, por ejemplo. Y de hecho digo MinSal porque vamos a hablar, en este programa vamos a hablar de salud mental, pero después vamos a entrar en materia. Pero esta introducción necesito hacerla porque esta mala administración de Javiera Martínez y sobre todo bajo el liderazgo de Marcel, tuvo un error de proyección del déficit fiscal, que ellos proyectaban un 1,9%, que ya era malo, tuvimos un 2,9%, y eso fue un error del 56% la proyección. O sea, estáis proyectando algo y te corriste la mitad, te corriste 56%, increíble. Y eso equivale a dejar a todos los chilenos con una deuda de 6,5 millones de pesos por cabeza, por cada uno. Increíble. ¿Y para dónde se está yendo esa plata? Nos preguntamos. Y de hecho, un tema que hace mucho tiempo queríamos tocar acá en Desarrollemos Chile es la salud mental. Y sobre todo la salud mental pensando en temas, vinculándolo también con temas presupuestarios, con los temas de género que se metieron, en realidad este gobierno los metió a la fuerza en todos los ministerios, las oficinas, subsecretarías, etcétera. Cualquier oficina estatal tiene oficina de género. Y gran parte de ese hoyo que ha dejado la administración de Marcel va en financiamiento de estas políticas. Y ahí también el género se presenta como una equidad entre los hombres y las mujeres. Claro, y ahí parece estar bien, pero en realidad deja de lado el mérito. Ojalá, si las mejores son las mujeres, ojalá que haya mayoría de mujeres liderando. Acá tienen que liderar los mejores y los que tengan más mérito, no definido por su genital, ¿no? Y sobre todo también las políticas que hablan de género para los niños. Y sobre todo la ESI, que es la Educación Sexual Integral, que está siendo financiada también por estos presupuestos. Y la verdad hay mucha gente que no entiende nada. Y vamos a dedicar este programa a hablar esto que en realidad es súper, súper, súper necesario con alguien que tiene pero toda la experiencia porque es un gran activista por la salud mental de Chile. Tiene medios propios, canal de YouTube, ha hecho exposiciones súper importantes en el Congreso y ahora nos va a ayudar a entender qué pasa con todas estas políticas de género, sobre todo incluso abordando la educación sexual integral y también con una ley que estuvo dando vuelta que también fue promovida por el gobierno con este presupuesto, que era la ley de armonización de niños. Entonces tenemos mucho que entender ahí porque este gobierno no le está poniendo foco a eficientar y levantar el país, pero sí le está metiendo foco, por ejemplo, a armonización de niños que no tienen idea, no pueden fumar, no pueden manejar, no pueden decidir por nada, pero sí, claro, pueden decidir cambiarse de sexo, por ejemplo. Entonces, la verdad es algo que tenemos que entender y alguien que sabe esto, pero con toda propiedad, bueno, es activista de salud mental, activista también por la disforia de género, entender este proceso y en realidad asociarlo con un tema de salud mental y no como lo están asociando los colectivos LGTBU, etcétera, etcétera. Y además él es hombre transexual, entonces ha vivido en carne propia toda esta realidad y esta situación, entonces tiene toda la autoridad para contarnos sobre y profundizar sobre este tema. Estoy hablando de mi querido Nael Condel. ¿Cómo está, Nael?
Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. No, feliz de que estés acá porque es un tema que lo teníamos pendiente en Desarrollamos Chile, que como te decía en la introducción, es un programa donde hablamos de las buenas ideas que le hacen bien a los individuos, la sociedad y las naciones. Y la verdad vemos que a nivel individual todas las políticas de género en realidad no le están haciendo muy bien a los individuos. Y en este escalafón que también ojalá nos ayudes a entender, porque claro, las políticas de género se presentan como igualdad entre hombre y mujer, después te meten por los palos otra sexualidad, transexualidad, en fin, y después se meten con los niños, educación sexual integral, y ahí se empieza a desordenar todo, pero todo disfrazado de buenas intenciones, con presupuesto en todos los departamentos estatales, y finalmente no se aborda el tema de fondo, que es también que, claro, no tan solo con disforia de género, sino que, en fin, tenemos un problema de salud mental súper grande también. Sí. Y tomando en cuenta, ya que estamos hablando del presupuesto, me gusta siempre hacer el vínculo con el presupuesto, que el Ministerio de Salud este año, para el 2025, tiene 15.000 millones de dólares. Tiene cualquier plata. Tiene harta plata, pero pésimamente administrada para variar por el Estado. Pero tú vas a los hospitales y no hay insumos. No hay plata para los médicos, no hay plata para pagar sueldos. Entonces, la pregunta del millón es efectivamente, ¿dónde se está yendo la plata? Entonces, a ver, con respecto a las políticas de género, es importante entender que, claro, que ellos se dicen que es por la equidad y para favorecer equitativamente a las personas que han sido históricamente vulneradas, como por ejemplo el tema LGBT y todo eso. Pero cuando tú vas a la práctica, al final si tú vas, por ejemplo, a una municipalidad, son charlas, son talleres, son cosas que tú decís, o sea, y en esto se va la plata, o sea, al final no ayudan al individuo realmente. O sea, por ejemplo, hay una organización que fue premiada en el Senado, en el Congreso, no sé si Senado de Diputados, pero en el Congreso, que se llama Aconcagua Diverso, si no mal recuerdo. Claro, Diversidad Aconcagua, que ellos buscan la reivindicación por el acceso habitacional para la comunidad LGBT. Pero su director, que hoy en día es una mujer trans, López Barrera, fue sentenciado y pasó 15 años preso por pedofilia. O sea, por haber violado a un menor de edad. Claro, y lo contagió con VIH además. Eso yo no me voy a meter porque eso hasta ahora no está demostrado efectivamente. Eso salía según la tercera, creo. Claro, pero como yo lo que sí sé es que hay una sentencia judicial donde se dice que estuvo 15 años preso por violación a un menor de edad. Claro, imagínate. Eso para mí ya es más que suficiente para que sea una persona que primero no deba haber sido premiado independiente de sus buenas intenciones actuales. Pero lamentablemente a nivel psicológico los pedófilos tienen un perfil bastante marcado y bastante determinado, que es que nunca dejan de serlo. Sí. Entonces, una persona con ese prontuario no podría estar ni cerca de menores de edad, no podría ser avalada por la sociedad, según mi percepción, porque uno nunca sabe. Y aparte que todas estas organizaciones, independiente de sus buenas intenciones, siempre son intenciones políticas. Llevarlo a la realidad, o sea, cuando tú trasladas estas políticas supuestamente a la realidad, por ejemplo, se abren todas estas oficinas de género y todo eso, ¿para qué lo hacen? Para generar cargos para sus amigos. O sea, tú ves al activista que antes estaba comiéndose en una plaza un jurel en lata, ahora codeándose con Iracy Hasler, con el presidente, comiendo en restaurantes bacanes. Su estatus de vida sube un montón, pero no sube un montón porque trabajen, porque emprendan realmente la comunidad, porque se preocupen efectivamente de ayudar al individuo. Porque hay una persona, un psicólogo con el cual una vez conversamos y que me pareció bastante interesante lo que dijo y bastante fuerte, que porque él ve niños que supuestamente que se autoperciben transexuales o trans. Y él dice, si yo los viera transicionar, o sea, hacer esta transición y que estuvieran mejor, que estuvieran más felices, que estuviesen más motivados, que brillaran, ¿cachai? Como supuestamente deberían, entre comillas, pasar, yo me lo cuestionaría y diría, ¿sabes qué? Sí, ese es el camino. Pero al contrario, o sea, yo no los veo brillar. Yo no veo que su salud mental mejore, yo no veo que socialmente mejoren, que no veo una mejora real. Al contrario, veo que se van hundiendo y hundiendo y hundiendo cada vez más. Entonces, ¿es la transición el camino correcto? ¿Es la afirmatividad, que es la que el Ministerio de Salud promueve,
que el gobierno promueve a través de todas estas políticas de género, de inclusividad, de afirmatividad, etcétera, etcétera, es la forma verdaderamente de ayudar a la comunidad LGBT, a la comunidad trans y efectivamente a los niños que supuestamente están dentro de esta comunidad. Yo no lo creo. Claro. Yo lo único que veo es activismo puro y duro para posicionar a ciertas personas en ciertos cargos, para generar más cargos a costa del bolsillo de todos los chilenos. Qué increíble, porque tienen mucha razón en eso, porque hay distintas perspectivas. Una dimensión es todo este colectivo que se crea, que en el fondo también es para manipulación política, porque como tú bien dices, claro, se crean activistas, se obtiene financiamiento estatal, desde el bolsillo de todos los chilenos pagamos ese dinero que se va a financiar estos colectivos, que representan minorías, no tan solo la minoría transexual, claro, está los indígenas, los migrantes ilegales, en fin, toda esta política del opresor y el oprimido. Viste que hay varios, el hombre contra la mujer, el legal contra el ilegal, en fin, el heterosexual contra el homosexual, el heterosexual contra el transexual, en fin, y empiezan a crear toda esta. Y la verdad, nadie quiere pelear con nadie. Nadie quiere pelear con nadie. Finalmente, si todos tenemos igualdad ante la ley y se respeta el proyecto de vida de cada uno, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Además que definir a las personas por su sexualidad no hay nada más rasca que eso. Así todos somos personas. De ahí con quién cada uno se quiere hacer cariñito en su alcohol. Problema cada uno, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? No hay problema entre los heterosexuales, entre los gays, en fin. Pero sí hay un tema de cuando, por ejemplo, se empiezan a meter con los niños. ¿Viste las últimas marchas, por ejemplo, la última de Argentina contra Milei, de hecho? Y ahí es el ejemplo que tú dices, imagínate, un colectivo LGTB, en fin, y las otras letras que a veces me pierdo un poco lo que significan. Contra Milei con banderas del Che Guevara, que el Che Guevara fusilaba a los gays, homosexuales. Fusilaba homosexuales. Y bueno, y en fin. Y en esa misma marcha habían personas que entrevistaban a niños y le decían, bueno, ¿tú qué eres? Un niño como de 5 años. Yo soy una niña transexual. Y decía, que no tiene idea ese niño de 5 años. Le metieron un discurso ahí a la fuerza. Pero entonces, claro, hay un tema que con estos mismos colectivos como que le adoctrinan a niños. Y por otro lado, tienen la dimensión política que crean nuevos dirigentes financiados con plata estatal para hacer activismo político. Por ejemplo, salir a la calle a hacer una marcha contra un político que no es de tu gusto, por ejemplo. No, eso lo que pasa es que hay un tema bien claro al colectivo LGBT. Una cosa hay que diferenciar, sí. Una cosa es el colectivo y una cosa son las personas, la comunidad. Exactamente. Yo soy parte y los colectivos se apropian de todas las personas. Exacto, increíble, al final lo macabro que hacen. El colectivo absorbe a la comunidad porque la maneja emocionalmente. Estamos hablando de una comunidad vulnerable psicológicamente. O sea, si tú hicieras un sondeo real, no como el que hacen estos colectivos, que lo único que buscan es manipular la percepción de la gente, al hablar de vulnerabilidad, ellos hablan de vulnerabilidad, de históricamente vulnerado, sí, pero como pasa con el aborto, o sea, ¿cuáles son las reales razones? ¿Dónde está realmente la vulnerabilidad? ¿Qué es lo que pasó con las historias de estas personas? A ellos no les importa, ellos toman el vulnerable como una bandera de lucha, tomas esta parte psicológica que está siempre en nosotros y sobre todo en los jóvenes y en los niños y sobre todo hoy en día también en los adultos menores de 25 años y la toman y le sacan el jugo, literalmente. O sea, empiezan a sumar y a sumar adherentes y armas una masa grande de gente. O sea, las marchas de LGBT no son marchas chicas. No es que vayan sola y exclusivamente la gente LGBT, sino que van sus familiares, van sus amigos, van la gente que dice, sí, esta persona sufre, lo pasa mal porque yo vi que lo trataban mal, yo vi que le hacían bullying, yo tenía un compañero gay que le pegaban en el colegio, yo tenía una amiga trans, bla, 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 y así va, y es efectivo. O sea, el sufrimiento o el malestar de la persona es real. Que el colectivo lo manipule, lo utilice para beneficios particulares políticos, eso es otro cuento aparte. Exactamente, pero y ahí se confunde, ¿viste? Claro, pero no hay que permitir eso, porque cuando se permite eso es cuando se hace esta separación de izquierda y derecha. Claro. ¿Cachai? La derecha no acepta a los gays, no acepta a los homosexuales, no acepta la transición de género, entonces te odia. Y es como que... Y después sale, no, pero es que hay varios gays que son de derecha. No, es que eso no puede existir, o no, es que a ti te gusta... tenés mente de esclavo que te gusta que te peguen, y es como que no, porque se mezcla todo y la izquierda es experta en manipulación y experta en mezclar esas cosas para beneficio propio. Entonces,
Con respecto al tema de las marchas, tú te fuiste a Argentina, pero en la última marcha LGBT estaba Fundación Selena, que Fundación Selena es una organización que usa a los niños como bandera de lucha. O sea, ellos fueron las primeras escuelitas trans, de niños trans. Tienen por lo menos entre 30 y 50 niños a su cargo. Y anda a preguntar si tienen las autorizaciones, anda a preguntar si tienen el aval de la Junji, anda a preguntar si cumplen con las condiciones para poder llevar a cabo una escuela. Anda a preguntarte todo eso, pero sí tienen mucho resguardo político, resguardo municipal, resguardo de varias cosas. Tienen una protección. Mi pregunta es, ¿por qué? Y cuando tú te vas un poquito más atrás, y como había dicho, el colectivo LGBT se quedó sin banderas después del matrimonio y la ley de identidad de género. Oye. Se quedó sin batallas. O sea, ya ganaron el matrimonio igualitario, ya ganaron la ley de identidad de género. Incluso antes de eso, el móvil no estaba ni ahí con la gente trans. No se metía con la gente trans. La gente trans era para el show arriba del escenario. Pero meterse en la lucha trans, no. Pero cuando salió la ley de identidad de género y empezaron a entrar luquitas desde el extranjero para promoverla, y la lucha por esta ley, que obviamente somos los chilenos los que la exigíamos, no desde otros lados, pero cuando las lucas empezaron a entrar con escándalos a esas organizaciones, ahí se sumó el móvil. Oye, pero qué interesante lo que estás diciendo. Mira, y te dejo, pero invitado desde ya a que entremos de lleno en ese tema, porque, claro, primero era la bandera gay. Y ahora la bandera se amplió. Y fue justamente por interés político. Qué interesante. Mira, estamos justo en el tiempo para ir a la primera pausa. ¿Te parece? Volvemos. Es una pausa, nuestros auditores saben, una pausa muy cortita. 1 minuto, estamos de vuelta y entramos de lleno. ¿Te parece? Vale. Ustedes ya saben, amigos. 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y la señal de Radio Agricultura y canal 166 de Zapping. Y bueno, Nael nos dejó tremendo tema, que en realidad todo el colectivo y sobre todo el móvil y todas las organizaciones que representaban a un mundo homosexual en general, claro, partieron con la primera bandera, que era el matrimonio igualitario, etcétera, pero eso ya, claro, se hizo una ley y se quedaron sin banderas, tienen que levantar más y claro, y se metieron con el mundo trans, que el mundo trans, claro, existe, no se puede negar, pero está siendo súper manipulado como una bandera política y no se está llevando
la real bandera que debe tener, que es la salud mental, por poder ayudar a personas, claro, que tienen una condición diferente y tienen que tener una atención como corresponde en a él. Y ahí, claro, volvemos de nuevo a lo que planteas tú, que hay una arista política y una arista que es mucho más real, que tiene que ver con el individuo, que es contención, salud mental y poder acompañarlo en su situación particular. Ujú. Sí, nos quedamos en estos movimientos, el móvil, Claro. por ejemplo, y otros más que... O sea, los dos más representativos, por así decirlo, o más fuertes por el lado homosexual. Inicialmente estaba el móvil, Iguales, y había otro más. Pero por el lado de los trans, la única organización fuerte o más conocida es OTD. Entonces, ellos en la interna se odian, ¿cachai? Porque al final estáis peleando el mismo nicho, entre comillas. Y el mismo presupuesto. Y el mismo presupuesto, Claro. y las mismas lucas que están entrando. Entonces, cuando tú tienes una organización que literalmente antes de la ley de identidad de género, si es que recibía anualmente donaciones por, te voy a poner un número muy exagerado, 10 millones de pesos, ¿cachai? Cuando empezó el tema en 2016, le empiezan a entrar lucas de Open Society Foundation. 2016, 2017... ¿Cuándo fueron esos años? Cuando se estaba peleando la ley de identidad de género. Ahí le empezó a entrar mucha plata. Y hoy en día están manejando un presupuesto de más de 500 millones. Que como buen zurdo se le pierde harta plata, que no tienen cómo justificarla. De hecho, ellos bajaron ¿cómo se llama? Cuando ellos muestran sus finanzas. No me acuerdo cómo eso, pero la transparencia la bajaron. Lo bueno es que lo alcanzamos a sacar pantallazo. Y lo alcanzamos a descargar, de hecho. Y lo que a nosotros nos preocupa, principalmente con lo que es el movimiento Disforiamente, es qué se hace con esa plata. Porque nosotros hemos escuchado bastantes rumores y son bastante preocupantes de que ellos estarían entregando hormonización. Y no solamente por rumores, sino que lo sabemos por experiencias de personas que estamos dentro de esto. Entonces, que ellos te dicen, no, yo te paso la hormona, total, cuando tú entres al hospital me la regresas. Y es como que, o sea, tú estás entregando hormonas a raja y destaja sin un justificamiento, o sea, sin un aval médico. O sea, aquí hay un tema súper preocupante, que es que el MinSal tiene un presupuesto, destina un presupuesto para una población que no está siendo bien evaluada, porque está siendo evaluada afirmativamente. Esto quiere decir que por ejemplo, una persona que tuviese, no sé, bulimia o anorexia, que al final es una distorsión de la realidad, que es lo que nos pasa un poco a nosotros. O sea, finalmente la disforia de género, que antiguamente era llamada un trastorno de la identidad psicosexual, es como una distorsión de la percepción de la realidad de la persona, referente a su sexo. Entonces, eso es lo que es en base, por así decirlo. Pero la disforia puede ser un síntoma, puede ser el propio trastorno o una bomba de humo, por así decirlo, mental. Entonces, ahondar en eso y entender de dónde proviene, por qué es. Si es un síntoma, entonces no lo puedes tratar como una enfermedad. Es como, por ejemplo, no sé, por las personas que tienen leucemia, que es cáncer a la sangre, la diabetes se puede presentar con una, o sea, la leucemia se puede presentar con una sintomatología similar a la diabetes. Entonces, si la persona tiene leucemia y tú tratas la diabetes, estás dejando de tratar la enfermedad inicial y principal, ¿cachai? Entonces, con la disforia pasa lo mismo. Se centran en tratar, entre comillas, la disforia con hormonas y cirugía que no van a solucionar absolutamente nada, pero no ahondan en lo que de verdad le pasa a la persona. Esto independiente absolutamente si la persona va a transicionar o no lo va a hacer finalmente. Porque al final es decisión de la persona. Entonces, habemos algunos que independiente de nuestra historia de vida, nuestros tratamientos y todo, consideramos que la transición es lo mejor para nosotros, independiente de que hoy en día ya entendamos los riesgos que eso implicaba, cosa que no se nos explicó en un principio en ningún caso. O sea, cada vez que te hablan de los riesgos, se hablan así como, no, se te puede caer el pelo, te pueden dar jaquecas, puedes subir un poco de peso, taquicardias quizá, o sea, como que te lo tratan muy por encimita, pero ya en el caso de los adultos es un experimento porque no hay estudios a largo plazo que demuestren efectivamente, y estoy hablando en adultos solamente, que la transición sea la mejor opción en desmedro o sea, a diferencia de un tratamiento psicológico profundo, ¿cachai?
no afirmativo. Si tú pones los dos, no hay estudios que digan que uno es mejor que el otro. Entonces, por ende, ya es experimental. O sea, nadie te puede asegurar que efectivamente el tratamiento con hormonas en un adulto y con operaciones sea la mejor forma de tratar la disforia de género. Y cuando nos metemos con los menores de edad, es una cosa que ya ronda lo Mengele, Claro. porque, o sea, estás interrumpiendo el desarrollo normal de la persona. Exacto. Y eso ya es súper peligroso. Sí, Porque, macabro, total. porque no solamente interrumpes el desarrollo de la persona físicamente hablando. Claro. O sea, cuando te dicen, no, pero es que los problemas, y te hablan solamente de problemas físicos. Pero tú estás hablando de desarrollo del cerebro, tú estás hablando de desarrollo de la personalidad, estás hablando del desarrollo de la corteza prefrontal, estás hablando de desarrollo del sistema inmunológico. O sea, estás hablando de un experimento, insisto, nivel Mengele. Claro. Y la gente va con la banderita y dice, ay no, es que el niño se siente tan bien, es que el niño está tan feliz, es que lo veo tan bacán, y lo veo realizarse y abrirse como una mariposa al mundo y expresar su valentía, como dice Fundación Selena. Claro. Y es como que, sí, es súper valiente, pero va a vivir hasta los 25. Claro. Súper valiente, pero nadie me asegura que va a llegar a los 35 Claro. años. ¿Cachai? Y oiga, y tiene 6 años. No, tiene y ojo, que mira, te acabo de decir, ojo que tú no sabes si esa persona va a vivir hasta los 35 años. Claro. Y tampoco sabes en qué calidad de vida, porque Claro. una cosa es la calidad a nivel de salud física, que te vas a enfermar. Por ejemplo, yo tengo jaquecas súper fuertes, Claro. o sea, a nivel invalidante, o sea, el pelo ya se te cayó feo, pero que tener jaquecas las cuales no puedes realizar, te dejan invalidado para cualquier cosa, eso no es un chiste. Pero hay personas que lo pasan aún más mal. O sea, hay gente que queda con diálisis de por vida. Claro. Hay gente, y estamos hablando de gente joven, o sea, 30 años, que viva, o sea, nosotros ya vivimos amarrados a un hospital o a una clínica. O sea, no nos podemos alejar mucho, Claro. ¿cachai? Si nosotros planificamos nuestras vacaciones, tienen que ser planificadas de acuerdo a nuestro tratamiento hormonal, ¿cachai? A nuestros exámenes, a todo eso. Entonces, solamente hablamos a nivel físico. Claro. Esto llévalo a nivel psicológico y es otro cuento, porque una persona que vive constantemente con una depresión, que no está siendo tratada, que ni siquiera se está mirando y se está culpando constantemente al exterior de esa depresión, de esa angustia, de esa ansiedad, o sea, esa persona nunca va a avanzar, porque va a vivir siempre hacia adentro. ¿Cachai? Entonces, eso es lo peligroso, y por eso las altas tasas de suicidabilidad. Es por salud mental, no es necesariamente y exclusivamente porque el suicidio no es unidireccional, o sea, no es unifactorial. O sea, no es un factor el que condiciona el suicidio de una persona, son múltiples factores. Entonces, culpar a la discriminación como única y exclusiva razón por la cual una persona se suicida, eso es irresponsable. Y que la sociedad lo considera así, es irresponsable y es también tema de no entender la salud mental. Entonces, cuando ahora salen con la bandera a decir, no, es que la salud mental en los menores trans es bla, 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 es mala y pésima y todo eso. Oye, desde la pandemia en adelante, por el sobreuso de pantallas y redes sociales, que está más que estudiado últimamente, todos los niños y jóvenes están con una crisis de salud mental horrible. Todos, no solamente los que dicen ser trans, todos. Hay una crisis de salud mental a nivel mundial en menores de edad brutal y nadie se está haciendo cargo. Sí, Y lo tal siguen metiendo en las redes sociales, ¿cachai? Y las redes sociales son el clic, o sea, el link directo a meterte a la comunidad LGBT. O sea, ahí ya tenéis un programa entero, tenéis como 3 programas para hablar de eso, porque Sí, tal cual. es mucho, es demasiada la información. Sí, hay. Porque, claro, mientras más hablas tú, que es súper interesante, claro, deja en claro que, ya, desde la perspectiva del mismo individuo, o sea, entendamos que todos tenemos, o sea, una persona, ya sea nazca hombre o nazca mujer, tenemos un lado femenino y un lado masculino, vamos desarrollando y explorando distintos ámbitos a la medida que vayamos creciendo. O sea, de hecho, los mismos hombres heterosexuales tenemos un lado femenino. O sea, de hecho, nuestro cerebro funciona Sí, también con esa, sí, pero es que con ahí esa hay- dualidad. Es que ahí hay un punto, que esos Sí, son rasgos de la personalidad, que esos Claro. están más que recontraestudiados. Claro, súper bien. ¿Cachai? Pero ¿te parece que de repente esos mismos rasgos de la personalidad ahora se están tomando o manipulando como para forzar a niños Sí, a transicionar? es que ese es el punto, porque Claro. tú no puedes, a ver, supuestamente el feminismo
venía a derrocar todos esos estereotipos. ¿Te acordás que hace unos años atrás el tema de la etiqueta, que el niño afeminado no es gay? La deconstrucción de la masculinidad. Claro, que el niño podía jugar y vestirse y seguía siendo niño. Eso hace unos años. Hoy en día, si el niño se viste con vestido, es niña trans. Hay que meterle gusto, claro. No, no hay que cambiarle para ser honestos, no les meten hormona a los 3 años. Les meten bloqueadores puberales a partir de los 9, que es un rango de edad que ya no se deberían ocupar. Claro, 9 años chiquitito también. Obviamente que es chico, pero ¿qué pasa? Que por eso te digo, es un tema muy extenso, muy, muy jodido. Pero ¿sabes qué? Disculpa. Pero la manipulación, que esto es súper importante. Si tú un niño, los niños son súper manipulables y todo el mundo lo sabe. Sí, totalmente. Y cualquier persona que haya estudiado un mínimo de pedagogía o psicología sabe que un niño es súper manipulable. Claro. Si tú a un niñito de 3 años le empiezas a decir que es niña, claro, y todo su entorno le aplaude y le vitorea el que se viste de niña y actúa como niña y todo relacionado a la niña, pero como niño nadie le dice nada, nadie lo aplaude, los niños actúan en base a estímulos. Claro. Entonces tú estás estimulando algo en el niño que tú no sabes si efectivamente está bien hacerlo, pero lo estás haciendo. Entonces eso es lo que hacen estas organizaciones como Fundación Selena, OTD y todo eso, cuando te dicen que los rasgos de la personalidad son exclusivos de un sexo u el otro, cosa que no es así. No es así. Hay estudios como el de Tim Kaiser que habla de estos rasgos de la personalidad que son absolutamente normales. ¿Cachai? Incluso hay mujeres que en sus rasgos de la personalidad son más masculinas que la media de los hombres, pero aún así son mujeres. Claro. ¿Cachai? Entonces eso se está confundiendo, se está manipulando, se está utilizando, y las personas que lo utilizan van por estos cargos políticos. Y eso es lo preocupante, porque al final el individuo que es el que está mal no tiene una solución, no tiene un tratamiento, pero cuando se mata, ahí salen los otros con la bandera y no, miren las tasas de suicidio en la comunidad trans, pero si no la estáis ayudando, tenía un presupuesto gigante del Ministerio de Salud y no los estás ayudando. ¿Por qué? Porque les estáis aplaudiendo todo el daño que se están haciendo y lo estás fomentando. No te estás preocupando porque tú te estás preocupando de sentarte en un sillón con tu caviar, con tu vinito, pagado con el impuesto de todos los chilenos. ¿Cachai? Sí. Tal cual. Mira, esto me hace reflexionar que en realidad, para variar, por las propuestas del progresismo y de la izquierda, utilizan a las mujeres, utilizan a los migrantes, utilizan a los indígenas, utilizan a los trans. No le resuelven nada al individuo, pero sí lo utilizan para sus fines políticos, para variar. Increíble. El progresismo y sus propuestas siempre valen hongo. Entonces, porque sabes que es súper preocupante para mí todo lo que tú me estás contando, porque finalmente no hay un acompañamiento psicológico, no hay un acompañamiento quizás después, no sé, psiquiátrico, quizás en una profundidad mayor, y un acompañamiento para también pasar la adolescencia de las personas que tienen esta disforia, para poder después llegar a los 18 años o 20 años, cuando ya son adultos, conocen más del mundo, y ahí poder decidir si hay algún tipo de transición, porque se está metiendo en realidad en una etapa muy temprana, que en realidad me choca totalmente lo que tú dices, porque increíble como lo describes, lo brutal que es que, claro, un niño, por ejemplo, se lo obliga a transicionar, se le empiezan a meter hormonas, no sé, por ejemplo, que decías tú de los 9 años, estos inhibidores, y después no se sabe si va a vivir hasta los 25, qué increíble. Me gustaría hacerte una pregunta para después, pero porque ya estamos llegando al tiempo de la segunda y final pausa, para entrar después al último bloque, porque a veces yo pienso, cuando pienso en estas situaciones, ¿no será una política eugenésica que están impulsando, por ejemplo, desde Open Society o algo así, para obligar a que gente quizás no viva tanto? Porque ¿cómo se puede hacer una maldad tan importante? Un uso político y además después un abandono. Experimentación y después abandono de la persona. Es increíble. Entremos en materia en eso. Porque es temazo, es estremecedor. Mira, bueno, tú sabes, igual que la pausa pasada. 1 minuto, amigo, y ya estamos de vuelta con el tercer bloque. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura.
Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Hola amigos, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile, hablando de este temazo súper interesante de cómo también mira, ustedes saben, mi pensamiento jamás lo oculta. Y veo que también, por ejemplo, en temas de la salud mental de toda la comunidad trans, no tan solo de gay a trans, pero trans en particular, sobre todo ahora con la hormonización que se busca hacer a niños y obligarlos a transicionar de manera bastante prematura. Lo que acá nuestro querido Nael nos decía, que a veces cuando inician ese proceso los niños ni siquiera saben si van a vivir un poquito más de 20 años, o sea, lo que parece terrible. Claro, y parece cómo organismos internacionales financian esto con mucha plata, y no tan solo aquí en Chile, sino que a nivel global, y sobre todo en Occidente. Claro, en Oriente no se meten, los árabes, los talibanes, a ver si le van a aceptar $1 para transicionar, les tiran No. 2 bombas. Pero acá en Occidente, dinamitando los cimientos de las nuevas generaciones, metiendo este tipo de no lo quiero decir así, pero suena como pseudo asesinato en vida, o sea, que obligan a un niño a llevar un camino de dependencia, de inestabilidad química, biológica, etcétera. Y finalmente, y como tú bien dices, y nos acompaña lo fundamental, que es acompañar a esa persona en su sentir y con su salud mental. Y de hecho ya hay presupuestos para eso, pero no se ocupan para eso. Claro. A ver, el tema es que cuando tú hormonizas a una persona, hay varias cosas. Primero, siempre hay que basarse en la biología, porque el cuerpo funciona mediante lo que sus cromosomas le indican. O sea, y los cromosomas, yo llevo 21 años prácticamente metiéndome testosterona y mis cromosomas siguen siendo XX. Claro. O sea, eso no va a cambiar jamás, ¿cachai? Claro. O sea, eso yo lo tengo súper asumido y gracias a eso también estoy tomando mejores decisiones a nivel de salud. Y cuando me veo con un médico, yo le exijo que me evalúe en base a biología femenina y no biología masculina, como muchas veces se hizo. Claro. ¿Cachai? Y eso es sumamente irresponsable, porque los parámetros de medición son totalmente diferentes en la mayoría de las cosas. ¿Cachai? O sea, hay que ser realistas. ¿Cachai? No hay que, una cosa es tener un trastorno psicológico y otra cosa es no saber con lo que uno nació, ¿cachai? O sea, es negar tu propia realidad y eso es peligroso. Entonces, cuando a mí me meten, si bien mi cuerpo, a pesar de que ser un cuerpo femenino, produce testosterona, no está hecho para funcionar con niveles mayores de testosterona del 30%. Esa es como más o menos la tasa de un tercio a la que produce normalmente un hombre. De hecho, te lo puedo llevar a nivel de gimnasio para que se entienda. Una mujer sin meterse testosterona, por más brutal que le meta al gimnasio haciendo full pesas, jamás va a desarrollar la musculatura que va a desarrollar un hombre haciendo el mismo nivel de ejercicio, porque la testosterona es la que desarrolla la masa muscular, ¿cachai? Entonces nunca vaya a tener a esa mujer como gorila sin testosterona, ¿cachai? Entonces hay que entender que las hormonas no son un juego. El cuerpo funciona en base a señales eléctricas y señales químicas. Señales eléctricas a través del sistema nervioso central y señales químicas a través de las hormonas. Nuestro cuerpo funciona con hormonas y generar un desequilibrio hormonal aposta no es nada bueno. Nunca lo va a hacer. De hecho, la diabetes es un desequilibrio de la insulina y la insulina es parte de. ¿Cachai? O sea, entonces,
cualquier desequilibrio dentro del cuerpo que el propio cuerpo no pueda regular es una enfermedad. Genera una enfermedad. Entonces, ¿por qué que no, si nosotros estamos generando ese desequilibrio, no se considera como una enfermedad? ¿Cachai? O sea, ahí hay un choque que te dice, o sea, a ver, tú te estás provocando una enfermedad, pero tú estás sano. ¿Cachai? Y el médico te dice, no, es que la forma de solucionar tu problema es enfermándote. ¿Cachai? Entonces, efectivamente, aquí hay algo que no cuaja. ¿Cachai? Y esta cuestión de andar aplaudiendo y banderita y todo lo que tú quieras, ya, perfecto, pero si la persona no sana, entonces algo pasa. O sea, hay personas que efectivamente nos sentimos mejor con la transición, sí, pero estamos asumiendo lo que eso viene. Si tú asumes lo que va a pasar, perfecto, pero no te lo explican. Claro. Esto lo venimos asumiendo hace como 3 años. Claro, hace 3 años que vengo asumiendo que probablemente yo no voy a llegar a la edad de jubilación, así que quiero la plata de mi AFP. Partiendo por eso. Y no prestarle plata al Estado, a nadie le preguntaron. No. Claro. Ya me quita lo suficiente, así que ya confórmense. Sí, pagamos mucho el impuesto, mucho. Demasiado. Entonces, el tema está en que si no, estamos haciendo una interrupción química del cuerpo, estamos interrumpiendo que el cuerpo funcione por sí solo, que se sane por sí solo. Ciertas cosas que puede regular. Si tú a una persona en pleno desarrollo de su sistema endocrino, o sea, 8 a los 9, 10 años, que es cuando el cerebro manda la primera señal, empieza a mandar las señales para que se empiece a desarrollar lo que son las gónadas sexuales, que es testículos ovarios, y cuando éstas se desarrollan empiezan a lanzar la testosterona y empiezan a lanzar el estrógeno y la progesterona, de acuerdo a cuál sea, y ahí empieza el desarrollo de verdad, por así decirlo, o el punch, ¿cachai? Del desarrollo del cuerpo, del desarrollo del cerebro sobre todo. Entonces, tú tienes una persona que le estás interrumpiendo esa cadena normal, pero su cuerpo se sigue desarrollando, o sea, todo lo demás supuestamente se sigue desarrollando de forma atrofiada. Es como que un motor de un vehículo, tú vienes y le metes un fierro en medio, y claro, el motor va a forzar seguir avanzando, seguir funcionando, pero no está funcionando en su óptimo. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que están haciendo al momento de que le meten bloqueadores puberales. Y es preocupante porque efectivamente los estudios más largos con respecto al tema de la disforia de género en menores de edad dice que efectivamente cuando llegan a la pubertad, cuando llega este punch de hormonas, la mayoría desiste de una transición. Naturalmente, desisten de la disforia. Una cosa así como, ¡pum!, mágica. ¿Por qué? Porque les llega el bombardeo hormonal, llegan las hormonas a su cerebro, empieza su desarrollo y cambia todo este tema. ¿Cachai? Qué importante lo que nos estás contando. Sí, porque entonces, ¿por qué impulsar el bloqueo? ¿Por qué impulsar el que no ocurra esa etapa? ¿Por qué? Porque hay intereses políticos detrás. Hay un interés de atar a la gente, no solamente a un sistema de salud, no solamente a una farmacéutica, sino que también al voto. ¿Cuál es la campaña que hacen siempre todas estas organizaciones? Si tú votas a la derecha, te estás votando por tu asesino. Porque la derecha no te quiere, la derecha te quiere muerto. Porque te va a quitar tus derechos, tu derecho a la hormonización, tu derecho a lo que sea. Claro, es el relato. Ese es el relato, y ese es el relato en la interna. Claro. Por eso lo que, por ejemplo, está pasando ahora en Estados Unidos con la llegada de Trump, donde la comunidad está vuelta loca, está con terror, porque les venden constantemente el cuento de que Trump los quiere muertos. Y a Trump le vale. Claro. Trump lo que no quiere es que se metan con los niños. Claro. Porque se entiende que es un experimento. No se tiene que hacer, pero se está haciendo porque hay mucha plata, como tú dices, hay mucha plata de por medio. Y la pregunta es, ¿por qué? Y yo sí creo que hay un tema eugenésico. Porque ya las mismas organizaciones que promovieron, avalaron y metieron lucas para el tema del aborto son las mismas que ahora te meten plata, promueven y todo esto de la infancia trans. Claro. A las personas trans. Por ejemplo, Open Society tiene las clínicas abortivas y ahora, hace unos cuantos años atrás, ahora tiene clínicas de género. Entonces, como, ¿qué onda? Parece que hay un tema de plata. De hecho, hay una página que recomiendan inversiones y uno de las inversiones que tiene una proyección así, pero a lo bestia, es efectivamente las clínicas de género.
aumentaron de una forma exponencial en Estados Unidos y en Europa. Pero ¿qué pasa? Que en Europa y en muchos países ya se están dando cuenta de que esto es un error, de que esto está mal, sobre todo los menores de edad, que son los que más buscan las operaciones, incluso más que los adultos. Se dieron cuenta que es un error, entonces están echando para atrás todas las políticas de género, todas las políticas de tema de infancia trans y de personas trans en sí. O sea, y eso también para nosotros, yo como persona transexual, o sea, igual para mí es preocupante y por eso hago esta pega de educar a la derecha, porque no es un tema de quitémosle las hormonas y quitémosles a rajatabla a todos. No, hay que buscar algo, hay que buscar tratar a la persona, hay que ayudar a la persona. Es un ser humano, tiene dignidad per se. Entonces, no puede ser que por un tema político vamos a rajatabla y rajamos a todos. O sea, no, hay que ver cómo se tiene que tratar a la persona en sus diversas etapas del desarrollo. Y cuando es adulto también hay que ayudarlo. Si la persona ya está en tratamiento hormonal, ¿qué vaya a hacer? ¿Le vaya a quitar la hormona y lo vaya a matar? Claro, exactamente. No podí. Sí, súper de acuerdo contigo porque, mira, y estaba haciendo un cálculo de unas cifras porque de acuerdo a las cifras del MinSal, etcétera, Chile ha tenido casi, y que deben andar ahí nomás las cifras, pero entre 8.000 a 10.000 más o menos transiciones en Chile. Entonces, claro, uno puede decir que hay una población flotante y que viene y después sigue creciendo, etcétera, más o menos de 10.000 personas. Eso en un país de 20 millones de personas, más o menos. 20 millones de personas. 20 millones, claro. ¿Qué dijo el último censo? No lo sabemos. Y salió ultra caro, además, y no entregó ninguna cifra buena el último censo. Bueno, eso, 10.000 personas. Dentro de una población flotante de 20 millones son 0.05% de la población. Claro que es poquito. Y eso, obviamente, se puede establecer una real cobertura de acompañamiento de las personas que tienen o que se identifican con una cierta disforia desde que son chiquititos. De acompañarlos sin transiciones adelantadas ni nada por el estilo, acompañarlo en su crecimiento. Y también en la adolescencia, que la adolescencia sabemos que es una época complicada para todos, donde hay miles de variables que se cruzan en la vida de un adolescente. Y acompañarlo hasta que sea cerca de los 18 años y ver si transiciona o no, en fin, pero no anticipadamente, y sobre todo lo que tú dices, que para mí es súper revelador, que cuando ya se desarrollan las gónadas, ya sean testículos o ovarios, claro, la gente se puede enrielar muchas veces. Claro. Entonces, enrielar en cual... estar acorde su psiquis con su cuerpo. Eso. Claro, exactamente. Y en realidad no hay que anticipar nada. O sea, para el 0.05% de la población se puede hacer una medida de salud mental real y no las políticas progre de la izquierda que en realidad toman este 0.5% de la población, lo instrumentalizan, no le dan respuesta a su acompañamiento en salud mental como lo requieren. Y también como otras condiciones también, que sí tienen quizás más acompañamiento de salud mental, aunque sabemos que tenemos una crisis de salud mental en Chile y en Occidente importante. O sea, porque en realidad estos casos especiales de ciertas minorías, por ejemplo, como hablando de minoría en porcentaje de la población, estoy diciendo, claro, necesitan un acompañamiento de salud mental y no lo tienen, pero en cambio sí por la izquierda son instrumentalizados, son tomados como bandera de lucha y después son votados como la izquierda utiliza a los pobres, a los migrantes, a los negros, a las mujeres, etcétera, de todo, ya también ocupa a los trans. Y sobre lo que conversabas tú de las políticas eugenésicas, claro, pues, resulta evidente meter una interrupción tan brutal que en el fondo agudiza cualquier tipo de disforia, la agudiza, no te acompaña y finalmente te provoca un desastre al individuo. Claro, y que tú decías también del financiamiento del... Sí, y ojo con el tema, porque cuando tú interrumpes, como decía, las hormonas son súper importantes y dentro de eso está el desarrollo cerebral. Tú tienes en la adolescencia, el adolescente quiere sentir, no quiere pensar. Esa es como una frase muy típica de psiquiatras y psicólogos que tratan con adolescentes. Y es porque tienen el sistema límbico a tope, o sea, en el sistema de las emociones. Entonces, por eso si tú le decías a un cabro, ya, si vaya a hacer esto, te vaya a pegar, te vaya a caer, no le importa, va y lo hace. O sea, no le interesa. ¿Por qué? Porque no está pensando. O sea, no está pensando con su corteza prefrontal. Como dice Marian Rojas Estapé. no está usando la corteza prefrontal porque efectivamente en esa edad no es tan desarrollado el canal de conexión entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, porque la corteza prefrontal se termina de desarrollar aproximadamente entre los 25 y los 27 años. Extrañamente, una edad que concuerda bastante con las de transiciones. ¿Okay? Entonces... De transiciones, personas que no te puedes devolver jamás, pero se arrepienten de la transición o detienen la transición.
Pueden no haberse arrepentido, pero sí la detienen. ¿Cachai? Están los de transicionadores desistidores, pero para no mandar más. La cosa es que cuando tú no tienes una corteza prefrontal desarrollada y no tienes este sistema desarrollado, eres una persona extremadamente emocional. Y cuando tú vas a una marcha, ¿qué es lo que hacen? Ellos manipulan la emoción. Ellos manipulan a la gente a través de la emoción, del sentir. Siento ira, siento rabia, siento frustración, me siento triste. Es el sentir. Quiero sentirme bien. Ya, ¿cómo me siento bien? No, es que hay que luchar contra este gobierno derechista, manipulador, y bla, 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 que no nos quiere muertos. Manipula la emoción, pero la razón no. Tú les puedes dar todas las razones del mundo. Le puedes decir a un cabro de 13 años que si se mete bloqueadores, se mete hormonas, no va a vivir más allá de los 25 o 30 años. Se lo puedes decir. De hecho, en la entrevista, en el documental de Informe Especial, entrevistan a un activista, Michel Riquelme, que es de TD, y él dice que si a él le hubiesen dicho desde niño que si se hormonaba desde chico, porque según él, para él hubiese sido mejor su vida si se hubiese transicionado de niño, como todos los activistas dicen hoy en día, para avalar el tema trans, de la infancia trans, que al final es un tema de proyección, pero no de realidad. Él le decía, no, si a mí me hubiesen dicho que me iba a morir a los 30 años, yo feliz transiciono. Es como que, amigo, tienes casi 40 y me estáis hablando desde la emoción, o sea, hay un tema de desconexión de la corteza prefrontal, hay un tema de vivir a punta de emociones, que es preocupante porque al final son personas que no están pensando racionalmente. Y cuando tú no piensas racionalmente, ¿dónde está tu voto? Exacto. ¿A quién te promete? ¿Quién te captura la emoción? Y ojo, que las próximas batallas de la comunidad trans son vivienda, obviamente, y jubilación anticipada. Y jubilación anticipada a los 35 años. Mira. Entonces, porque tenemos una proyección menor, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no luchamos porque tengamos una mayor proyección de vida? No, estamos luchando porque como nos vamos a morir antes, entonces hay que jubilarse antes. Y un acompañamiento de salud mental como corresponde. Claro, y esa bandera la toman la izquierda, obviamente. Pero te tengo un regalo que es nuestra chapita del programa. Porque mira, ya estamos justo llegando al tiempo. Qué apasionante conversación porque era un tema que teníamos pendiente. De hecho, te dejo desde ya invitado a que profundicemos en estos temas mucho más. Porque a mí me da mucha rabia cómo hay algunos sectores políticos, sobre todo la izquierda, que manipula la situación particular de personas que, como tú dices, necesitan identidad, o sea, dignidad real, un acompañamiento real, salud mental real, de hecho, porque también pagan impuestos, participan de la sociedad como todo, y en realidad se aborda su situación desde una perspectiva súper instrumental y la verdad después se los deja abandonados. Igual la izquierda, como utiliza a los pobres, utiliza todo. Exacto. Además, entonces, bueno, estamos justo en el tiempo y yo seguiría conversando, que bueno, porque fue súper reveladora la conversación. Y bueno, te dejo invitado desde ya a tu casa y unas muy breves palabras porque tenemos como 30 segundos. A ver, a la audiencia. Que la gente se informe bien, no bajo sistema afirmativo, no bajo emociones. Sobre todo en el caso de los niños necesitan acompañamiento de la familia y comprensión de la familia y desconexión de las redes sociales. Las redes sociales en este momento son el mayor veneno que puede tener un niño. Entonces, desde ahí entra el veneno. Pararlo es muy, muy, muy difícil y necesita de soluciones drásticas, donde la familia se tiene que hacer responsable. Entonces, necesitamos políticas serias y una sociedad seria, en base a la dignidad de la persona y en base a entender que cada individuo es importante y es digno por sí. Y no abandonarlo simplemente porque no me gusta su estilo de vida. No, o porque ya no te sirve políticamente, claro. Exacto, pero no estaba hablando de la izquierda, estaba hablando de la derecha. De la derecha también, sí, es que hay de todos lados, claro, se instrumentaliza o se abandona, es increíble. Exacto. Nael, muchas gracias por venir. Un gustazo. Sí, genial. Amigos, espero hayan disfrutado mucho esta conversación, tanto como yo, y bueno, acá ustedes saben, en Desarrollemos Chile conversamos de las buenas ideas y las situaciones que tenemos que enfrentar y para mejorarlas, que le hagan bien al individuo, a la sociedad y a las naciones. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.